Hola a todos y a todas. Estamos en un nuevo videochat, un videochat pregunta trasplantes, un videochat que estamos con José Miguel Pérez Villares, buen amigo, desde hace poco coordinador andaluz de trasplantes. Antes su vida está muy ligada al trasplante. Él ha sido coordinador sectorial Granada-Jaén de trasplantes. Él es intensivista, trabaja en el Hospital Virgen de las Nieves. Persona que ha ahondado en el ámbito de la ética, de la gestión y un poco en ese sentido un placer tenerte aquí con nosotros para hablar de un tema importante en estos días que hemos hablado del Día Nacional del Donante, del trasplante, ¿no? Y que los temas de donación y trasplante son un elemento muy importante en este país, ¿no? Buenas tardes y gracias por la invitación, Joan Carles. ONT, la ONT es una institución fundamental en España, de alguna forma, diríamos, probablemente si valoramos la Organización Nacional de Trasplantes, diríamos tiene una valoración 10 con respecto a cualquier otra institución sanitaria en España, diríamos. Bueno, si 10 no sé, pero por encima 9 seguro, ¿no? Por encima 9 seguro. ¿Y por qué ha ganado eso? ¿Por qué ese proceso de conseguir probablemente país con mejores datos de donación y trasplante de órganos? España, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho llegar a estas cifras hoy en día? Bueno, estaríamos hablando de lo que se conoce como el sistema español o el modelo español de donación y trasplante, ¿no? Que fue el que diseñó con acierto Rafael Matesanz y que tiene varios elementos, ¿no? Un elemento fundamental es, a diferencia de lo que sucede en otros países, que los coordinadores de trasplantes, que son las personas que gestionan todo el proceso, no están en una oficina fuera del hospital, sino que son en su inmensa mayoría enfermeros, médicos y especialistas en cuidados intensivos, es decir, están dentro del hospital donde están aquellos pacientes que desgraciadamente por su mala evolución pueden ser donantes. Otra clave es un modelo legislativo que favorece la donación, una preocupación por la formación, quizás sea dentro del ámbito de la sanidad la institución que más invierte en formación de sus profesionales. Otro elemento muy importante es la atención a los medios de comunicación. De hecho, parte importante del éxito es la credibilidad que el programa tiene ante la sociedad en base a la labor que hacen los medios. Tiene también aspectos organizativos importantes para determinar el éxito, como una organización intrahospitalaria, autonómica y nacional. Y finalmente, pero no menos importante, que nuestra sociedad, aunque seamos muy autocríticos siempre, pero la sociedad española es una sociedad generosa. Cuando se hacen encuestas de población en países, en España la gente dice que sí a la donación en torno a un 40 o un 50%. Pero cuando llega el momento de la verdad, con las cifras de hace 3 días, la donación es de un 90%. Mientras que cuando la entrevista le hace a países del norte de Europa, en la entrevista alejada del momento de la donación, tienen una respuesta superior a la nuestra, en torno a un 60 o un 70%, pero luego cuando llega el momento la respuesta baja a la mitad. Incluso cuando tenemos pacientes, personas donantes de estos países, a partir de vivir en España 1 año y medio, 2 años, su tasa de donación pasa a ser, si en su país era del 50% de decir sí a la donación, cuando llevan 1 año o 2 viviendo en España, pasan a decir sí a la donación en un 90%. O sea que el sistema convence incluso a los que nos visitan. A los que nos visitan. Qué curioso, ¿no? Cómo es. Por tanto, el modelo español es un modelo de éxito, sin duda, que además genera modelo, ¿no? Como tú decías, tal. Y de alguna forma, yéndonos a las preguntas que nos han enviado nuestros pacientes, ¿qué órganos y qué tejidos se pueden donar? Bueno, pues se puede donar prácticamente casi todo. Si empezamos por órganos, pues podemos donar corazón, podemos donar pulmones, podemos donar riñones, podemos donar hígado, sobre todo para niños, aunque también adultos se puede donar intestino, y podemos donar tejidos, y dentro de tejidos pues tenemos segmentos vasculares, es decir, trocitos de arteria, incluso de vena. Podemos donar estructuras óseas y tendinosas y podemos donar estructuras córneas, básicamente, incluso el corazón, no ya como órgano, sino las válvulas cardíacas, ¿no?
los tejidos son los hermanos menores de la donación, se habla poco de ellos, pero es lo que permite que una persona no pierda la movilidad de una pierna o la propia pierna, o que una persona recupere la capacidad de ver, ¿no? O sea que es importante también que cuando en la entrevista de donación el coordinador le pregunta, mire usted, ¿puede donar órganos y tejidos? Que la respuesta incluya los dos aspectos, ¿no? Esa es la clave, órganos y tejidos, ¿no? Porque normalmente los órganos es lo que más se habla, ¿no? Y los tejidos es lo que marca y ayuda a mucha gente, ¿no? Que lo que estás diciendo. Y deben estar tranquilos en ese aspecto, que no sé si es una de las preguntas que me comentaba antes Joan Carles en cuanto a la preocupación por cómo queda el aspecto externo del donante una vez que ha terminado la intervención, ¿no? Sí, hay una pregunta alrededor, ¿qué pasa con las funerarias, alrededor de problemas que puede haber, etcétera, ¿no? Pues los cirujanos de trasplante y todo el equipo de enfermería que está en quirófano, como no puede ser de otra manera, incluso está regulado por ley, parte de sus funciones es restaurar perfectamente el cuerpo de esa persona que tan generosamente ha finalizado sus días, de tal manera que todos los cuidados, los ritos funerarios, la presentación del cadáver que quiera hacer su familia no se va a ver alterado para nada por las intervenciones de la donación. Lo cual es un aspecto importante, sí, que preocupaba a algunos de nuestros pacientes que nos han escrito y tal, ¿no? ¿Qué pruebas se hacen a un donante? Nos preguntan. Bueno, lo fundamental es que tenemos que garantizar que no se transmita ninguna enfermedad al receptor. Es decir, aunque el riesgo cero no existe, y eso se le explica a la familia y a los propios receptores, que nunca hay un riesgo cero, pero nuestro objetivo es que ese riesgo se aproxime al máximo cero. Y para ello tenemos, por una parte, garantizar la calidad de esos órganos y tejidos, es decir, que en base a las pruebas que ahora comentaré, nosotros aseguremos que van a funcionar perfectamente en el receptor, como digo, calidad, sino también con la seguridad, es decir, que minimicemos todo lo posible el riesgo de transmitir una enfermedad infecciosa o una enfermedad neoplásica, un cáncer, al receptor. Como digo, el riesgo cero no existe, desgraciadamente pues siempre salen algunos casos al año, ¿no?, que suelen salir en los medios porque es muy mediática, ¿no?, la noticia, pero el riesgo es de 0,0005, es decir, es mínimo. Algunos hay porque es imposible asegurarlo. Si una de las pruebas que hacemos un escáner, pues un escáner tiene una capacidad de resolución de milímetros, pero es que los tumores, al principio del crecimiento del tumor, el tamaño es mucho más pequeño que milímetros. Entonces, aunque en el escáner no se viera, trasplantado a un paciente que está con fármacos que bajan las defensas, podría, ¿no? Pero en cualquier caso, el objetivo es que ese riesgo sea mínimo. Con pruebas de imagen, se hacen escáneres, se hacen ecografías, con pruebas analíticas, vemos cómo está la sangre, vemos cómo están valores de la analítica que nos miden cómo funciona el hígado, cómo funciona el riñón. Entonces, eso se hace un análisis exhaustivo, que lo hace el equipo de coordinación de trasplantes, que son los que detectan al donante y hablan con la familia para pedir la donación. Esos datos también los valoran los equipos de trasplante, es decir, los cirujanos y los médicos que controlan el implante, y si todos estamos de acuerdo, procuramos buscar el mejor órgano para ese receptor, porque tenemos que ver también que, por ejemplo, el tamaño sea compatible. Si el donante es un señor de 2 metros de altura, pues sus órganos probablemente no sirvan para una chica joven de 15 años, ¿no? Eso hay que adecuarlo. O el grupo sanguíneo, ¿no? Los grupos sanguíneos tienen que ser compatibles. Muy bien, por tanto sabemos algo más de todo el proceso, un proceso por tanto exhaustivo, muy concienzudo, que busca tener todos los elementos para decir para adelante, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Hay una pregunta alrededor de que alguien que le interesa saber qué hay que hacer para ser donante, qué pasos tengo que dar, nos dice, ¿no? Lo puedo hacer por teléfono, tengo que entrar en internet, ¿cuál es el proceso a seguir para que yo, que quiera ser donante, lo pueda ser? Bueno, pues lo más importante es que lo hable con la gente de su entorno, con su familia, con sus amigos, con los que conviven con él, porque desgraciadamente cuando se plantea esta oportunidad, pues uno no está en condiciones de hablar, ¿no? Bien porque está en una situación de coma profundo o próximo a su fallecimiento, o ya se ha producido ese fallecimiento, y entonces, lógicamente, la voluntad tiene que estar expresada antes. Existe una posibilidad de hacerse el carnet del donante, pero es una información
que no tiene validez legal. O sea, nos dice, bueno, parece que esta persona quiere o quiso o querría ser donante, pero no es un documento con validez jurídica. Validez jurídica tendría, bueno, pues una declaración ante notario o el registro de voluntades vitales anticipadas, ¿no? Ya saben que se pueden desplazar las delegaciones de salud, o si están incapacitados no pueden, pidiendo cita, personal de la delegación de salud se desplaza al domicilio de esa persona para facilitarle la firma, ¿no? Esos serían los requisitos. Lo fundamental, como digo, hablar con la familia, porque con independencia de la tarjeta, con independencia de la inscripción en el registro de voluntades vitales anticipadas, además siempre se va a consultar con la familia, ¿no? Pero no, la familia es clave en ese sentido. Familia es clave. La familia es clave por otro... A ver, aquí hay tres criaturas que hay que proteger. Hay que proteger a la criatura que está en lista de espera, que todavía 1 de cada 10 lo perdemos porque no llega un donante a tiempo. En 9 de cada 10 llegamos a tiempo, pero 1 de cada 10 todavía se nos escapa. Hay que pensar en él. Hay que pensar también en la persona que ha fallecido, porque esa persona tenía un proyecto vital y si en ese proyecto vital estaba al final ser donante, su proyecto vital debe seguir respetándose al final de su vida y por lo tanto sus valores, su proyecto de vida deben respetarse si es así en el sentido de la donación. Pero es que hay una tercera criatura. Esa tercera criatura son las propias familias de esa persona que ha fallecido. Esa familia está en un proceso de duelo y si el trato que tenemos los coordinadores, ¿no?, los equipos de coordinación con esta familia en cuanto a cómo presentarles la consulta sobre la opción de la donación la hacemos adecuadamente y ellos se pueden expresar adecuadamente, en un futuro ese duelo se va a realizar de mejor manera, con lo cual, yo digo, con independencia del registro de voluntades vitales, siempre vamos a hablar con la familia y les vamos a hacer partícipe de la consulta para la toma de decisiones. Con lo cual es un momento muy importante, ¿no? Muy importante. Iremos a ese momento importante porque hay alguna pregunta tal. Pero antes hablabas de el carné de donante, tal. ¿Qué es eso? Nos preguntas cómo se puede conseguir. Has dicho que eso no tiene validez jurídica. La clave va más ligada a la familia o va más ligado a una declaración notarial o una idea más ligada a las decisiones que uno toma, la decisión vital, ¿no? Un poco, ¿qué es eso de la tarjeta? La tarjeta es una tarjeta plastificada, como la de los bancos, ¿no?, donde dice yo soy donante de órganos y donde firma y pones tus datos personales. Eso lo puedes recoger en cualquier oficina de coordinación de trasplante de cualquier hospital o la mayoría de asociaciones de trasplantados o de enfermedades que llevan a trasplante, pues también las entregan, ¿no? Ya digo que lo más importante, porque aunque esa persona tuviese en ese momento el carnet en el bolsillo, preguntaríamos a la familia. Pero vamos, el sistema sería o bien en la coordinación de trasplantes o bien en las asociaciones de trasplantados, donde podemos seguirlo. Nos pregunta también, y es, ¿qué personas no pueden ser donantes? Pues no pueden ser donantes pocas personas. Lo cual está bien, ¿no? Eso nos ayuda a mejorar los datos de los datos y a salvar a más gente, ¿no? Salvar a más gente y permitir a esas personas también respetarle su deseo de ser donante, ¿no? No deben tener ningún cáncer, ninguna neoplasia, aunque algunos tipos de cánceres muy localizados no excluyen la donación, pero al principio no deben tener un cáncer. Y no deben tener algunas infecciones que no podríamos controlar en el receptor, porque hay muchas infecciones que sí podríamos controlar con tratamiento antibiótico y que no contraindicarían. Hasta hace poco, si padecías una enfermedad por virus C, hepatitis virus C, no podía ser donante. Gracias al adelanto de la medicina y el tener un tratamiento curativo para la enfermedad por virus C, un donante podría ser virus C porque al receptor lo trataríamos si se transmitiera ese virus C y lo curaríamos, con lo cual cada vez tenemos más gente que puede ser donante, incluso la edad, que antes hace 30 años, por encima de 60 años era excepcional ser donante. Y hoy día tenemos un 20% de donantes se hace con personas de más de 70 años, ¿no? Y un 10% con personas de más de 80 años. ¿Por qué? Porque si la persona está bien conservada,
sus órganos van a funcionar bien en el receptor. Si esa era su voluntad, pues la respetaríamos. Procuramos adecuar edad donante, edad receptor, ¿no? Los donantes mayores suelen donar a receptores mayores, pero esos receptores mayores tienen derecho a vivir, ¿no? Es decir, yo puedo tener 70 años y estoy en diálisis, pero mire ustedes que si a mí me trasplanta con mis 70 años, porque me han estudiado y los anestesistas han dicho que la cirugía es segura, pues en vez de ir 3 días a la semana a dializarme y no poder beber agua, me voy a ir 3 días a la semana a jugar al dominó y me voy a tomar 2 tónicas con limón cada día, sin problemas, ¿no? Por tanto, el cambio es fundamental, ¿no?, en ese sentido. Tú antes comentabas el tema del momento tan importante de trabajar con las familias, ¿no? Un ser querido acaba de fallecer y os enfrentáis, y eso lo hacéis los coordinadores de trasplantes, ¿no?, en ese sentido, y os acercáis a esos familiares para poder abordar el tema de cómo hacer, qué decir, cómo tomar la decisión en un momento muy difícil para ellos y ellas. ¿Cómo es ese trabajo? Que, por cierto, tengo que decir que la cantidad de enhorabuenas, gracias que hemos recibido en las preguntas que nos han enviado nuestros pacientes, yo no lo había visto en ninguno de las miles de preguntas que hemos recibido hasta ahora, ¿no? Por tanto, también es importante decirlo, porque en este caso la pregunta dice excelente, excelente, muchas gracias, ¿no? Por tanto, se lo agradecemos también, ¿no? Sí. Pues quizás sea uno de los momentos más complejos. Desde luego, a los profesionales de los equipos de coordinación, si le haces una entrevista, una encuesta, te va a salir seguro que es un momento clave, ¿no? Porque tenemos que aproximarnos a una familia que está rota, que se le acaba de dar la peor noticia de su vida, es decir, su ser querido ha fallecido, y nosotros vamos a plantear otra cosa. En ese sentido, lo primero que tenemos que ver es si esa familia en ese momento está en condiciones para tomar decisiones, porque nadie da de lo que no tiene. Y si tú estás en ese momento en una situación de shock, de sufrimiento, no tienes capacidad para tomar decisiones, no podemos pedírselas, con lo cual lo que hacemos es asistirle al duelo, se hace una asistencia inicial al duelo, y cuando pasan minutos, a veces algunas horas, y vemos que esa familia recupera un control de las emociones, o sea, el dolor ya no rompe tanto, ¿no? Y ya empiezan a preguntarnos, bueno, y mire usted, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Y ahora qué viene? Pues en ese momento le ofrecemos la opción de la donación. Y le preguntamos, claro, la pregunta a veces la gente le entiende que si estamos preguntándole a ellos que si son donantes o no. Realmente esa no es la pregunta de si usted es donante o no, sino su hijo, su padre, su hermana, su marido. Si estuvieran aquí en este momento y le preguntásemos, dirían que sí a la donación. Bueno, el 90% de las familias dicen sí a la donación. Todavía queda un 10% que hay que trabajar, pero el 90% dicen que sí, que no sucede en ningún país de Europa, probablemente por la mezcla de todas esas características que me preguntaba antes, pero una básica es la credibilidad. Me gustaría decir aquí que el programa de donación y trasplantes también es un termómetro de cómo piensa la sociedad que funciona su sistema sanitario. Es decir, que nos quejamos del sistema sanitario, algunas veces con razón, hay cosas que mejorar, seguramente también con razón, pero no perdamos la perspectiva de que es un gran sistema sanitario. Si la gente no lo sintiera como tal gran sistema sanitario, no diría que sí lo no sería tan solidario. Es una forma como de devolver eso que reciben del sistema. El sistema me da, yo también participo de lo que yo puedo dar, ¿no? De alguna forma. Fíjate que en cualquier otra rama, la sociedad, cualquier tema de actualidad, la sociedad tiene su camino y la medicina tiene el suyo. Pero en esto, la sociedad y la medicina van de la mano, porque si la sociedad y la medicina no van de la mano, no hay donación y no hay trasplante. Quizás sea la única parte de la medicina en la que el paciente es pieza clave, la familia del paciente. Y probablemente ese es el momento más duro de tu trabajo. ¿O hay otros, además, añadidos? Hombre, es verdad que el peor momento en mi doble piel de coordinador de trasplante o de especialista en medicina intensiva, en cuidado intensivo, en la UCI,
El peor momento es cuando le dice a una familia que a pesar de todos los esfuerzos del equipo, pues hemos perdido a su familia ha fallecido. O sea, es el peor momento. El peor momento, es decir, es una historia que se acaba y tú eres el que comunicas que esa historia se ha acabado, ¿no? Quizá la entrevista de donación es una forma de decir, bueno, igual esa historia no ha terminado del todo. Todavía se puede hacer algo y todavía podemos hacer algo por los demás. Entonces, en ese caso, quizás dentro de la dureza que es estar acompañando en el duelo a una familia con tanto sufrimiento, es verdad que también le ofrece un rayito de luz, ¿no? Que es la posibilidad de la donación. Y a veces, no es que lo pases peor, pero te remueve más emocionalmente familias que antes de que tú le plantees la donación, ellos son los que te dicen, mire usted, pues si ya no se puede hacer nada más por él, querríamos donar y querríamos ayudar a otras familias, sin ni siquiera habérselo pedido, ¿no? Y eso te provoca una resonancia emocional todavía más fuerte, ¿no? Como una familia, y cada vez son más, ¿eh? En unas circunstancias que son las peores en las que pueden estar, en vez de darle una patada a la vida, lo que dicen es, no, abrimos una ventana y vamos a intentar a ver si podemos darle luz y aire a otra familia, ¿no? Por tanto, es un momento difícil, pero es un momento que tiene algunas luces en ese momento, ¿no? Por tanto, de alguna forma también supongo que el papel de la formación, tú antes hablabas de la importancia de la formación que recibe la gente ligada al mundo de la donación y el trasplante, es un elemento muy importante y que tiene un valor añadido, ¿no? Probablemente una de las cosas sí es también hacer bien ese momento, tratar bien ese momento, ¿no? ¿No? En ese sentido, ¿no? Bueno, como señala, la ONT hace un esfuerzo importante en formación. De hecho, hay un curso específico, se llama Comunicación en Situaciones Críticas, donde se forma profesionales no solo de los equipos de coordinación, sino de las unidades de cuidado intensivo, de los equipos quirúrgicos, ¿no? Para ayudar a las familias en esos momentos de duelo. Pero por no pensar, ¿no? Hemos dicho que no nos vamos a poner un 10, ¿no? Que un 9 y pico, pues queda siempre trabajo por hacer. Y un trabajo es cómo se trabajan las emociones de los propios equipos de coordinación, ¿no? Cómo cuidamos al cuidador. Y ahí queda trabajo por hacer y de hecho hay gente en la escuela precisamente con alumnos que han hecho trabajo en ese sentido, ¿no? Encuestas para medir el grado de estrés, de sufrimiento que se padece en estos equipos, ¿no? Y seguramente hay que dar trabajo por delante para elaborar estrategias para que esos profesionales afronten ese sufrimiento que tú señalas, esos momentos difíciles, para seguir trabajando bien y no quemarse, ¿no? Minimizar ese dolor, ese momento, esas emociones que uno... de alguna forma, hay una pregunta que dice, tú que has sido coordinador de trasplantes de Granada y Jaén, ¿no? Ahora de toda Andalucía, preguntan... ¿Cuál es el papel del coordinador de un hospital? En este caso, tú eres responsable del Hospital Virgen de las Nieves, ¿no? Por tanto, seguramente tu nivel autonómico es otra responsabilidad de intentar que todo el proceso funcione, que las donaciones se mantengan y mejoren, que los trasplantes vayan bien, pero a nivel de un hospital, ¿cuál es el papel vuestro? Entonces, la labor del coordinador de trasplantes, y al principio de la entrevista decíamos que eran gente de cuidado intensivo, es primero detectar al posible donante. O sea, hay que un paciente, cuidado que va mal, que este paciente muy probablemente lo vamos a perder y vamos a estar pendientes porque si falleciera pudiera ser un donante, ¿no? Cuando ya ha fallecido, además de comunicar a la familia, ¿no?, el fallecimiento o ayudar al especialista intensivo en comunicar el fallecimiento, se responsabiliza o colabora en el mantenimiento del donante. ¿Eso que pues mira, es los cuidados intensivos de ese organismo, no ya como un organismo vivo, un paciente, sino como un conjunto de órganos que se están oxigenando y que se están irrigando porque ya hemos demostrado que no hay vida. Pero hay que seguir cuidando ese cuerpo sigue necesitando oxígeno, sangre, medicina. Ese trabajo lo hace también el coordinador. El coordinador también se encarga de hacer ese estudio que garantiza la seguridad y la calidad de los órganos. El coordinador de trasplantes también activa a la ONT para decir aquí hay un donante de estas características, revisa la lista de espera, a ver cuál es el mejor receptor.
y tiene que organizar también la logística de quirófano, es decir, a tal hora se va a quirófano, a tal hora tiene que estar el anestesista, a tal hora entra el cirujano general, a tal hora entra el urólogo o el cirujano cardíaco, etcétera. Se responsabiliza de que los órganos salgan perfectamente identificados y conservados en unas maletas especiales, se asegura que lleguen a su destino, tiene que estar pendiente y responsable de la restauración del cuerpo del donante, y hace una cosa que la mayoría de las familias nos dice que le ayuda, que es cuando pasan, dependiendo del... Hay diferencia entre unos hospitales y otros, pero entre 1 y 3 meses después del fallecimiento, si la familia ha dado su autorización, se le envía una carta diciendo cómo van los receptores. No podemos darle la identificación, la identidad, ¿no? Porque la ley lo prohíbe, pero sí les sirve de consuelo saber que eso ha tenido éxito y que si el sinsentido de la muerte, pues eso sigue funcionando. Y bueno, las 2 últimas cosas que hace un coordinador, que también son importantes, aparte, una, asesorar al hospital en cualquier materia en relación a donación y trasplante, y la promoción de la donación. Es decir, yo estoy aquí, pero aquí tenía que estar el doctor Ramón Lara, que es intensivista, coordinador intrahospitalario, de los que de verdad están con las familias, no como yo, que ya estoy en los despachos. Bien, pues esa actividad de promoción, o el ir a un instituto a dar una charla a alumnos, ¿no?, sobre el tema de la donación, o cualquier actividad promocional, debemos estar. Esas son las funciones de un coordinador. Muy bien, por tanto, panorama amplio y diverso, ¿no? Es decir, que de alguna forma, en ese sentido, has tocado algunos temas que nos preguntan. De alguna forma has dicho, contratamos con la ONT, vemos que va hacia dónde van, cuáles son las características de los órganos que tenemos, cuáles serían los posibles receptores, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y nos preguntan, ¿qué pasa con los órganos que se extraen en Granada o en Andalucía? ¿Se quedan aquí? ¿Se envían fuera? Incluso preguntan, ¿se pueden enviar fuera de España? Preguntan. Sí, la pregunta es bastante interesante. Los límites hasta dónde se pueden enviar lo dan cuánto tiempo somos capaces de conservar ese órgano fuera del cuerpo. Porque si son unos riñones, podemos conseguir aguantarlos 20, 22 horas en unos líquidos especiales en frío. Pero si nos vamos a un corazón o un pulmón, ya estamos en un límite de 4 o 6 horas. Entonces, esa duración del tiempo, esa limitación del tiempo en que podemos mantener los órganos fuera del cuerpo del donante antes de ponérselo al receptor, nos limita la distancia. Sobre todo para pediátrico, trabajamos con el sur de Francia, el norte de Italia, con Portugal también se colabora, pero la inmensa mayoría de los órganos se quedan dentro de España, ¿no? De hecho, más de un 40% de órganos se trasplantan fuera de la comunidad. Es decir, si no se sirve como ejercicio de cohesión territorial, pero fíjate, ¿no? Y básicamente el primer criterio es la urgencia cero. Es decir, la urgencia cero es que hay un paciente en cualquier sitio de España que se está muriendo. Pues el primer órgano que se genere compatible va a ir para él, por encima de cualquier lista autonómica y local. Es decir, las urgencias ceros son los primeros receptores de esos órganos. Correcto. Y luego ya, dependiendo del órgano, en Andalucía, pues para pulmón, todo andaluz se trasplanta en el Hospital Reina Sofía en Córdoba, salvo que haya una urgencia cero, como hemos dicho, fuera de la comunidad. Para trasplante cardíaco tenemos Reina Sofía de Córdoba y tenemos Virgen del Rocío de Sevilla. Entonces, la mitad de Andalucía se trasplanta en Reina Sofía Córdoba, por ejemplo Granada, y la otra mitad en Virgen del Rocío Sevilla. Para trasplante hepático hay más equipos, hay equipos en Sevilla, en Málaga, en el Hospital Regional, en Reina Sofía de Córdoba y en el Virgen de las Nieves de Granada. Y para riñón son 5 hospitales: Puerta del Mar de Cádiz, Hospital Regional de Málaga, Virgen del Rocío Sevilla, Reina Sofía de Córdoba y Virgen de las Nieves de Granada. Entonces, una vez excluida la urgencia cero, pues nos vamos a ir fundamentalmente al nivel de gravedad. Se trasplantan los más graves primero, teniendo en cuenta siempre la idoneidad, grupo sanguíneo, tamaño, edad. Perfecto. Por lo tanto, 40% van fuera de Andalucía, lo cual es un elemento muy importante que tú decías, hablar de cohesión del sistema sanitario. Es decir, un órgano puede ir a cualquier sitio de España, y de hecho va a cualquier sitio de España, ¿no? Con el tema del tiempo que está
fuera del cuerpo de la persona que ha donado los órganos, pero básicamente esa es la clave, ¿no? Y por tanto, un elemento de cohesión muy a valorar en un entorno en el cual siempre hablamos de la disgregación de las 17 comunidades autónomas que tienen elementos comunes muy importantes, y este es uno de ellos, ¿no? Has hablado otra cosa que nos preguntan también, y has hablado de conocer la identidad del donante, ¿no? O de que dais información a los familiares de la persona que ha donado los órganos sobre los receptores, de cómo están, pero sin entrar en conocer la identidad del donante, ¿no? Aquí lo que hacemos es respetar lo que dice la ley, ¿no? Y en el sustrato de la ley pues está respetar pues la vida de las personas, ¿no? Podrían producirse interferencias, lo que pasa es que, claro, en la literatura y en el cine pues este es un tema que da mucho juego y muchas personas piensan que tal cual sale en cine o literatura en la realidad, pero no sé, si te han trasplantado, pues bueno, pues tú quieres hacer tu vida y quieres seguir tu vida, ¿no? No necesariamente puedes estar interesado en conocer al donante o el donante al receptor. Pensamos que la mejor manera de que ambas familias, la familia del donante y el receptor de su familia, hagan su vida, ¿no? Y puedan empezar de nuevo y salir unos del duelo y los otros reiniciar su vida lo mejor posible. En ese contexto, ¿cuántas personas hay en Granada o en Andalucía o en España? No sé qué datos nos puedes ofrecer, que están esperando un trasplante, ¿no? Porque de alguna forma tú decías, hay que cuidar al donante, hay que cuidar a la familia, ¿no? Y hay que cuidar a la persona, y lo ponías en primer lugar además, que está esperando un órgano y que por tanto necesita saber qué es lo que pasa con ello, ¿no? Bueno, pues gracias a esa solidaridad de los donantes y al buen trabajo de los equipos de coordinación y trasplante, pues no sé si es el tercer o cuarto año consecutivo, bueno, tercero porque todavía estamos en los 6 primeros meses, ¿no?, en que disminuye la lista de espera en Andalucía, ¿no? Es diferente para los distintos órganos, pero ya digo, la lista de espera va disminuyendo y bueno, ahora mismo en Andalucía hay unos 500 pacientes esperando un trasplante, la mayoría son de riñón, tengo 339, pero como hemos hecho varios trasplantes estos días, de los cuales no puedo hablar, ya serán menos, ¿no? Pero en torno a 300 de riñón, en torno a 70 de hígado, estoy hablando de toda la comunidad, sí, ¿no? En torno a 20 de corazón, en torno a 60 de pulmón y en torno a 15 de páncreas. Es decir, los resultados... La ONT tiene un plan estratégico en ese esfuerzo por seguir mejorando, haciendo autocrítica y mejorando continuo que tiene, para el 2022 pues alcanzar una tasa de donación de 50 donantes por millón de población, ¿no?, que es como nos medimos si estamos mejorando o empeorando. Y Andalucía ya desde el año pasado ha superado ese límite. Y este año también en los primeros meses, que llamamos los 5 primeros meses, con lo cual el objetivo para el 22 nosotros lo tenemos ya alcanzado en 18 y 19. Seguiremos aumentando, que no se trata de estar continuamente diciendo que batimos récords, ¿no? Eso hay que dejárselo a los deportistas. Nosotros tenemos que dar resultados en salud, que es nuestra responsabilidad. Pero bueno, lo que sí podemos comprobar es que estamos mejorando en cuanto a hacer más trasplantes, estamos mejorando en cuanto a que la lista de espera se está disminuyendo y la sociedad está siendo cada vez más solidaria en el sentido de que la tasa de aceptación a la donación pues está en ese rango del 90%. Por tanto, hay 500, has dicho, sí, ¿no? En torno a 500 personas que están esperando. Por tanto, la solidaridad de los andaluces o de los españoles es fundamental para conseguir disminuir esos 500, ¿no? Tú has hablado de lo que hace un coordinador de trasplantes, ¿no? Y has explicado muy bien cuál es el proceso a seguir, ¿no? Pero de alguna forma, ¿cuánta gente interviene en un trasplante? Que eso es una de las preguntas tal. Y también, seguramente, alrededor de cuánta gente interviene influye en cuánto cuesta un trasplante, ¿no? Claro. Mira, en lo más sencillo es imposible bajar de una docena, pero si vamos a un donante multiorgánico, de estos que pregunto antes cuántos órganos no se podían donar, pues de estos que donan la mayoría de sus órganos y tejidos,
pues cerca de 100 personas, ¿no? Y estamos incluyendo no solo sanitarios, sino fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, personal de aeropuertos, pilotos, tripulantes de cabina, conductores de ambulancias. Es decir, no todos son cirujanos, médicos, auxiliares, enfermeras, celadores, hay mucha gente. Entonces es pertinente la relación que me hace entre las dos preguntas, porque siempre hay alguien que comenta, es que se pagan miles de euros por un trasplante. Pero claro, no es que esos miles de euros se los den al cirujano, pobrecito, ya le gustaría, sino que esos miles de euros se reparten entre todos los profesionales que participan. Con lo cual, al final, quitamos bastantes ceros. Es decir, si fuera por dinero, Francia y Alemania, que son países mucho más ricos que nosotros, tendrían programas mejor que el nuestro. Y no es así. Porque el nuestro no depende del dinero, porque proporcionalmente se cobra por los profesionales sanitarios muchísimo menos que en países como Estados Unidos, como Francia o como Alemania. Y sin embargo, a pesar de se cobrar mucho menos, los resultados son mucho mejores. No solo en cuanto a tener donantes y hacer trasplantes, sino en cuanto a cómo funcionan los trasplantes en el receptor en los años siguientes. Es decir, el éxito de los resultados, los resultados en salud, ¿no? Correcto. Esos resultados, por ejemplo, para trasplante renal, son mucho más mejores en España que en Estados Unidos. Una vez ya trasplantado, funcionan mejor, ¿no? Entonces eso es importante. Hay que pensar que incluso el impacto que tiene globalmente en el Sistema Nacional de Salud, cuando tenemos una persona que está en hemodiálisis, al año hay que invertir 40.000 euros en esa persona para que siga sana, con su enfermedad sana, quiero decir, que siga viva, ¿no? Que siga viva, sí. Si hacemos un trasplante, el acto del trasplante no es lo que le pagamos a los profesionales, todos los costes de material, profesional, de desplazamiento, etcétera, son unos 40.000 euros también. Pero a partir del trasplante pasa a necesitar que se inviertan solo 6.000 euros al año, o sea, de invertirse 40.000 euros al año a invertirse 6.000 euros. Sin hablar, lógicamente, de la vida y de la calidad de vida que ganamos. O sea, que solo con el trasplante renal sería rentable, que no es un término que me gusta utilizar, pero sería rentable el trasplante renal y el resto de trasplantes. Es la única parte de la medicina en la que la inversión genera un ahorro. Lo demás invertimos en salud. Pero eso nos genera un ahorro económico, ¿no? Y un ahorro importante, ¿no? Claro. Y un ahorro muy importante. Estamos hablando de cientos de millones de euros. Importante, cuando se habla de esa cuestión se tiene que entender, sin entrar en la calidad de vida de los pacientes, que sería otro elemento que se puede medir y que probablemente entraríamos en otras cifras, pero básicamente solo por el hecho de estar en diálisis o en hemodiálisis a tener haber sido trasplantado es un cambio importante en euros, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es que hay que pensar que la persona que está esperando esa llamada de teléfono, una llamada de teléfono que es la angustia de tengo cobertura, no tengo cobertura, me quedo sin batería, no me quedo sin batería, pero es que no es una persona que esté como una flor, es una persona que si tiene el hígado mal está yendo todas las semanas al hospital a que le pinchen la barriga y le saquen líquido, o porque está vomitando sangre, porque se ha metido en coma, o una persona que va al hospital todas las semanas porque tiene asfixia. Es decir, estamos aquí para solucionar eso, y todo el esfuerzo que haya que hacer, pues lo haremos los profesionales, porque además, como hemos dicho antes, vamos de mano de la sociedad, y la sociedad se esfuerza con esa generosidad en esos momentos tan duros por seguir para adelante, pues el Sistema Nacional de Salud va detrás. Antes tú hablabas de la importancia de los avances que se hacen alrededor del trasplante, lo has explicado con el tema de la hepatitis C, ¿no? En el cual el hecho de que antes no podían ser donantes y ahora sí, ¿no? De alguna forma también se ha evolucionado en técnicas, ¿no? Cuando se habla de donación a corazón parado, eso de alguna forma también ha sido un avance, ¿no? Sí. De hecho, fíjate que hace 10 años eran apenas 4 o 5% de todos los donantes en España de un año eran de esos programas de donación en asistolia o donación a corazón parado. Y en estos momentos son 1 de cada 4, el 25%, ¿no? Eso es lo que nos ha permitido pues seguir aumentando el número de trasplantes para seguir disminuyendo la lista de espera. Y eso permite pues que una persona que va a fallecer en una unidad de cuidados intensivos porque le había dejado dicho a su familia que en caso de quedarse pues en estado vegetativo, una situación así,
retiraran las medidas artificiales de soporte para dejar que la naturaleza siguiera su curso, algunas de esas personas pueden ser donantes de órganos y se puede respetar su voluntad de, dadas esas condiciones, retirar las medidas de soporte extraordinario y dejar que la naturaleza siga su curso, y además incorporar la opción de la donación en los cuidados al final de la vida. Pues como digo, en este momento 1 de cada 4 donantes en nuestro país procede de ese programa. Por tanto, avances, y que seguramente seguirán habiendo avances para mejorar todo ese proceso de donación. Hay una pregunta, casi estamos terminando. La verdad es que es francamente interesante estar con José Miguel hablando de lo que pasa en el mundo del trasplante, cuál es el proceso a seguir, qué se está haciendo, quiénes intervienen. Hay una pregunta sobre personas ligadas a las religiones y la donación y el trasplante. Bueno, pues curiosamente o no curiosamente, la mayoría de las religiones están a favor del trasplante, ¿no? Por supuesto, en nuestro país la religión católica o el cristianismo en general, y hay recomendaciones de algunos papas en ese sentido, explícitamente a favor de la donación. El Islam, a diferencia, o sea, también está a favor de la donación, lo que pasa es que cada referente en una mezquita es el que marca la línea a seguir. No están todos con una jerarquía a lo mejor más estructurada como la Iglesia, pero en general están todos a favor de la donación. Solamente hay algunas religiones que tienen la creencia en que el alma tarda 2, 3, 4 días en abandonar el cuerpo después del fallecimiento, pues por ese motivo están por motivos religiosos en contra. Pero el resto, el judaísmo, el cristianismo, el islam, las grandes religiones monoteístas están a favor de la donación. No sé si hay alguna cuestión que tú creas que no haya salido y que creas que vale la pena destacar. Casi hemos hecho un repaso a todo el proceso de la donación, hemos hablado de los donantes, hemos hablado de quién espera la donación, de los familiares, de quienes intervienen, de cuánto se beneficia el sistema sanitario, de esa relación de cohesión que genera el proceso de la donación y el trasplante en el sistema sanitario. ¿Alguna cuestión que quieras añadir casi para cerrar este videochat? Bueno, que se hable del tema. Pasa como la muerte, ¿no? Y los cafés de la muerte, ¿no? Es decir, esto forma parte de nuestra vida y tenemos que incorporarlo. Hay un momento en que el pelo se nos vuelve blanco, algunos todavía lo mantenemos, otros pues clarean un poco y sabes que es una cosa que va a llegar, no puedes evitarlo. Pues esto nos va a llegar la muerte a todos, y en algunas ocasiones cuando nos llegue la muerte, puede ser nuestra muerte, puede ser la vida de otras personas, y sobre eso hay que hablarlo. Cuando en una familia lo han hablado, son esas familias que cuando llega ese momento desgraciado, el coordinador no tiene ni que preguntar, sino lo tienen clarísimo, no, mira, si esto lo hemos hablado y él había dicho que sí. Entonces hay que hablar de estas cosas, porque al final hay que hablar de solidaridad y hay que hablar de una parte del ciclo de la vida por la que vamos a pasar todos seguro, ¿no? Y de alguna forma, un poco una de las cuestiones que hablaba, una persona decía, eso es regalar vida, ¿no? La donación de órganos es regalar vida, ¿no? De alguna forma. Y en ese sentido, los andaluces, los granadinos, los andaluces, los españoles somos muy solidarios y muy favorecedores de este proceso, ¿no? Así es. O sea que no solo somos, sobre todo a partir de 2017, el número 1 del mundo en donación, sino el número 1 del mundo en trasplante, en tasa de trasplante, no en tasa de donación. Es decir, que donar sirve para trasplantar, y en trasplantar ahora mismo somos el sistema sanitario que le puede ofrecer más oportunidades de trasplante a sus ciudadanos del mundo. O sea, cualquier ciudadano de España tiene más posibilidad de trasplantarse que cualquier otro ciudadano del mundo, en un sistema sanitario público. Es decir, no pagando. O sea, que da igual el dinero que tenga en la cartera. Y eso también da credibilidad. Yo sé que voy a donar porque sé que igual que dono, en la misma medida que dono, en la misma medida recibo, ¿no? Y esto es una característica del sistema que lo hace fuerte y que hay que mantener.
Pues vamos a seguir hablando del tema para ayudar a mantenerlo, para trabajar de una forma solidaria y conseguir que este proceso de la donación del trasplante siga manteniéndose en estos niveles de que seamos el país donde tenemos más oportunidades que cualquiera para poder ser trasplantado y por tanto mejorar nuestra calidad de vida. Muchísimas gracias, José Miguel. Y muchas gracias a todos. Seguimos en estos videochats que procuramos hacer semanalmente, y esta semana, como casi siempre, Manuela López Doblas he estado tuiteando y Marisol Suárez ha estado en la cámara. Muchísimas gracias. Gracias, John.